Un día hermosísimo, una fiesta grande, la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima, a quien en España veneramos como patrona de nuestra patria. Fiesta grande, y aquí en Toledo también como patrona de la infantería. Y nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro corazón se regocija ante tal misterio. Misterio que hemos de contemplar, misterio que hemos de agradecer, misterio por el cual también nosotros mismos hemos de gozarnos y llenarnos de esperanza. Porque la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima es un misterio de fe, definido recientemente en la historia de la Iglesia por el Papa Pío IX en el siglo XIX, en el año 1854, es una verdad que no es nueva, sino una verdad que está atestiguada en la Sagrada Escritura, que está atestiguada por el testimonio de los mismos padres de la Iglesia, que está argumentada por los grandes teólogos de la escolástica, pero sobre todo una verdad creída, defendida, venerada por todos los fieles, y en este caso también muy especialmente por los monarcas, literatos, teólogos, gentes nobles, pero el pueblo sencillo español que siempre ha profesado una fe incólume en la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima. Una verdad de fe que se argumenta en esa expresión, en esas palabras que el ángel Gabriel le dijo a Nuestra Señora y que acabamos de escuchar en el Evangelio. María es la llena de gracia. Traducimos así en el castellano, llena de gracia. Pero San Lucas escribió el Evangelio en griego y utiliza un participio, una palabra que no existía en el griego clásico ni en el griego común, popular, ni que existió después. Una palabra que es única, solamente aplicable a María Santísima. El Espíritu Santo movió la inteligencia y movió el arte de San Lucas para plasmar el misterio de María Santísima y su Inmaculada Concepción con esa palabra que nosotros traducimos como llena de gracia. A veces al leer la Sagrada Escritura también encontramos de otros personajes esta expresión lleno de gracia. El mismo San Esteban se dirá que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, pero es otro participio distinto. El que se utiliza para María, el que San Lucas utiliza para María es único, solamente para ella. Y María tuvo plenitud de gracia. Ella siempre, desde el primer instante de su concepción, preservada del pecado original, estaba llena de los dones y de las virtudes de Dios nuestro Señor. Un misterio tremendo para nuestro entendimiento, pero un misterio que no nos cuesta creer, porque ella es la Madre de Dios. ¿Y qué podemos decir nosotros de la Madre de Dios? ¿Qué vamos a reprochar nosotros de que Dios haya desbordado toda su misericordia, toda su providencia, todo su amor, toda su justicia sobre aquella que es elegida entre todos los hombres y mujeres para traer al mundo al Redentor y traernos la salvación? Misterio de fe que nos alegra y misterio de fe que al mismo tiempo nos motiva. Escuchábamos en el Evangelio cómo la prueba que le da el ángel de lo que le está diciendo es cierto y viene de Dios, es que aquella que es estéril, su prima Isabel, anciana ya, va a concebir, ya está de 6 meses, porque nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. Y eso ante nuestra propia realidad, ante nuestra propia pequeñez, ante nuestro pecado, ante nuestras miserias, ante nuestro sufrimiento, ante nuestras luchas, nada imposible para Dios. Eso nos mantiene siempre en esta actitud de lucha, de vigilancia, de esperanza hacia Dios. Porque vamos a dar un paso más. El misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María es un misterio de esperanza. Nos llena de alegría, nos llena de consuelo.
Y así como Dios nuestro Señor preservó a aquella que había de ser su madre y madre de todos los hombres del pecado original, ese mismo Dios que nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros con un amor particular y personal, tiene el poder, tiene la voluntad para librarnos también de nuestros propios pecados y de nuestras propias miserias, y así poder llegar un día a esa herencia, un día llegar a ese cielo que Él nos ha preparado. Así lo confiesa la Iglesia y lo pide en la oración colecta de la misa. Oh Dios, que por medio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y por los méritos de la pasión de tu Hijo la libraste de toda mancha de pecado, concédenos a nosotros llegar a ti un día limpios de todo pecado. Porque el misterio de la vida, mis queridos hermanos, es este: vernos libres del pecado para agradar a Dios y poder un día gozar de la gloria del cielo, de la bienaventuranza de los santos, de la alegría sin fin, del gozo eterno de estar en Dios para siempre. Es lo que el apóstol San Pablo nos recuerda en la epístola de los Efesios, esa elección divina, esa elección de amor de Dios por cada uno de nosotros, porque una vez más es necesario recordar que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y si Dios quiere que todos los hombres se salven, Dios está dispuesto, quiere darnos la gracia necesaria, suficiente a todos para salvarnos. Pero es que Dios no es raquítico, Dios no es miserable, Dios es súper generoso. Y no solamente nos da la gracia necesaria, indispensable, sino que continuamente desborda en nosotros tantas gracias actuales para que nos volvamos a Él. Si estamos en pecado, nos da la gracia de la contrición para que vayamos a confesarnos. Nos ofrece gratuitamente en el altar fuente inagotable de gracias mediante la Sagrada Comunión, que recibamos a su mismo Hijo para que en nosotros viva el mismo Dios, para que en nosotros crezca la gracia, en definitiva para que nos parezcamos a aquella que es hija predilecta, madre amorosa, esposa del Espíritu Santo. El misterio de la Inmaculada Concepción es un misterio de fe, es un misterio de esperanza, pero es también un misterio de caridad. Al contemplar a María Santísima, libre de pecado, toda santa, hermosísima, no hay palabras para expresar la grandeza de María, vemos ese amor de Dios por cada una de sus criaturas, ese amor de Dios que nos ha creado por amor, que por amor nos ha redimido, que por amor nos mantiene en la existencia, que por amor nos da todo cuanto tenemos y somos, que por amor no deja de llamar a nuestra puerta para que nosotros correspondamos a este amor. Este amor, como dice el Papa, que nos primerea, este amor de Dios que nos antecede, que nos acompaña, y este amor que es, en definitiva, la santidad, pues la santidad no es otra cosa que la perfección en el amor, responder al amor de Dios. He aquí la esclava del Señor, dice Nuestra Señora. Y desde ese mismo instante de su concepción, Nuestra Señora, en un acto libérrimo, hace una ofrenda total de cuanto es y cuanto tiene a Dios nuestro Señor. Ofrenda que la Virgen mantiene a lo largo de toda su vida, sin tacha, sin vacilar, sin pecado. Un privilegio de Dios nuestro Señor. Nosotros hemos de aprender de María Santísima también esa perseverancia en el amor. Ese amor que se demuestra con los pequeños gestos, con las pequeñas obras, con esa buena disposición, con esa buena intención, con esa actitud de corresponder al que tanto nos ha amado, al que tanto nos ama, al que nunca dejará de amarnos. Al contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción, vemos el amor de Dios por Nuestra Señora, pero vemos también el amor de Dios por cada uno de nosotros, porque Dios quiere que seamos santos
dice el apóstol, e irreprochables ante Él por medio del amor. Descubrir esto, descubrir nuestra vocación de ser hijos de Dios y por tanto herederos del cielo, ha de estimularnos a despreciar todo lo que en este mundo nos ofrecen como bienes, como riquezas, como honras, como glorias, y solamente aspirar a la riqueza, a la gloria, a la honra de ser hijos de Dios y herederos del cielo, de ser socios de los santos y así por toda una eternidad, junto a aquella que es inmaculada, proclamar: cantad al Señor, porque ha hecho en mí maravillas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha realizado en mí maravillas por su misericordia. Que en este día meditemos estas cosas, nos gocemos continuamente en recordar a la Inmaculada y sobre todo que cada día, en esa lucha que tenemos que hacer constante contra el pecado, contra nuestras propias tentaciones, no dejemos de invocar a la Virgen Santísima. Madre, ayúdame. Madre Inmaculada, líbrame de ofender a Dios. Madre Inmaculada, dame fuerza para resistir a ese hombre viejo que está en mí y que lucha contra Dios y que lucha contra mí mismo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.